día, me da mucho gusto saludarlos. Con este video vamos a dar inicio al primer tema de nuestro curso de Administración de los Recursos Humanos para la preparación de su examen Ceneval. Sí es importante comentarles que aquí debajo de la descripción del video van a encontrar los enlaces para la descarga de la bibliografía básica que se va a ocupar durante el curso por si quieren ustedes ampliar más sobre los temas, y también van a encontrar el enlace para realizar los ejercicios una vez terminado o una vez hecho la visualización del mismo, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a dar inicio con el primer tema, ¿sí? Este primer tema va a centrar su interés sobre la organización de la función de administración de personal, ¿sí? Bien, vamos a empezar primero señalando la importancia. ¿Por qué es importante la administración de personal o la administración de los recursos humanos? La importancia de la administración de personal, recuerden ustedes, radica en el simple hecho de ser el fundamento de las funciones que realiza el personal y por tanto, ¿sí?, esta administración debe estar libre de errores y estructurado de manera eficaz. Recuerden que una buena administración de personal pues permite a la empresa contratar a la persona indicada, mantener una baja rotación de personal, obtener el máximo esfuerzo de cada empleado, evitar pérdidas, sobre todo en las cuestiones del tiempo, evitar conflictos legales o evitar cualquier tipo de práctica laboral injusta, ¿no? En términos generales, podemos decir que la administración de personal pues permite propiamente a la empresa obtener mejores resultados, ¿de acuerdo? Ahora bien, antes de iniciar en sí con este desarrollo teórico de la importancia de las implicaciones que trae consigo la administración de personal, es importante que nosotros tengamos claro algunos conceptos que se van a ir desarrollando o se van a ir tocando durante el análisis de cada una de estas cápsulas, ¿de acuerdo? El primer concepto que necesitamos tener muy presente es la supervisión del personal, ¿de acuerdo? Recuerden que un supervisor de personal es toda aquella persona o es todo aquel que tiene una persona o personal a su cargo, ¿sí? La supervisión del personal o los supervisores, ¿no?, que tienen a su cargo personas son aquellos que ayudan y guían a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente, ¿no? Esa es la principal función de la supervisión del personal, ¿no? Guiar, ¿no? Ser esa guía para que los trabajadores, ¿sí?, realicen de manera adecuada su trabajo, ¿de acuerdo? Otro de los conceptos que necesitamos tener presente es la administración de personal, propiamente, ¿no?, el nombre del tema principal que vamos a ver, ¿no? Recuerden que la administración del personal pues es ese conjunto, ¿no?, de conceptos, de técnicas, y que ese conjunto de conceptos y técnicas se tienen que llevar a cabo o es para llevar a cabo los aspectos referentes a los recursos humanos de un puesto administrativo. Recuerden que, ¿no?, a grandes rasgos, ¿no?, estos puestos, ¿no?, administrativos incluyen las etapas de reclutamiento, selección, capacitación, compensación y evaluación del personal. Por tanto, podemos decir que la administración del personal, ¿sí?, es ese conjunto de técnicas necesarias para llevar a cabo los aspectos referentes a los recursos humanos de un puesto administrativo, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a ir viendo nosotros las principales funciones de la administración de personal, ¿de acuerdo? Otro concepto también que nosotros debemos tener muy presentes es el concepto de relaciones industriales, ¿no? ¿Sí? Recuerden que este término, si nosotros lo analizamos muy minuciosamente, pues queda reducido a la industria, ¿no? ¿Sí? En donde ustedes saben que se requieren también pues recursos humanos, ¿no? Hay que tener identificado, ¿no?, este concepto porque también, ¿no?, independientemente del nombre que se le dé,
este término como tal, a pesar de que únicamente se centra en las cuestiones industriales, también en las cuestiones industriales, aunque en los últimos años también las relaciones industriales se ha ubicado en el ramo bancario, organizaciones bancarias. Recuerden que independientemente del giro de la empresa, a pesar de que se orienta principalmente a las cuestiones industriales este concepto, también se requieren recursos humanos, ¿de acuerdo? Ok. Siguiente concepto son las de relaciones humanas, ¿no? Que incluso en la teoría administrativa hay una teoría específica, ¿no? Que igual desarrolla Abraham Maslow sobre las teorías de las necesidades, ¿no? Sí. Pero el concepto de relaciones humanas nos da a entender o significa como tal, ¿no? Pues cualquier interacción de dos o más personas, ¿no? La cual no se da solo en la organización, sino en todas partes, ¿de acuerdo? Nosotros debemos saber que relaciones humanas es ese conjunto de interacciones entre personas, ¿de acuerdo? Finalmente, el último concepto que necesitamos tener bien ubicado es el concepto de relaciones laborales, ¿de acuerdo? Este término se ha reservado por costumbre, ¿no?, a los aspectos jurídicos de la administración de recursos humanos y se emplea frecuentemente asociado a las relaciones obrero-patronales, ¿de acuerdo? Únicamente se ha centrado en los últimos años a cuestiones jurídicas y relacionadas fundamentalmente a las cuestiones obrero-patronales. Es decir, aquí no involucra el ámbito público en cuestiones de relaciones laborales, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, esos son los conceptos que nosotros debemos tener bien identificados. Ahora bien, ya entendimos la importancia que tiene la administración de personal, ya señalamos también los conceptos que necesitamos identificar. Ahora bien, ¿cuáles serían las principales funciones de la administración de personal? Algunos conceptos ya fueron analizados en algún momento durante el desarrollo propiamente de su licenciatura y aquí vamos a hablar un poco de manera general. Posteriormente habrán otras cápsulas que centrarán su interés a cuestiones más específicas, ¿no?, de estos procedimientos, ¿no? La primera función de la administración del personal es la función de planeación del personal. En esta etapa, recuerden ustedes que se determinan las necesidades de personal de la empresa, ¿de acuerdo? La planeación del personal, no hay que olvidarlo, consiste en realizar estudios tendientes a la proyección de la estructura de la organización en el futuro, ¿sí? Es decir, lo que realmente necesitamos nosotros en términos de personas, en este caso, para hacer operar nuestra empresa, ¿de acuerdo? Posteriormente, la segunda función, una vez que se proyecta, se determina la necesidad, la cantidad de personas que necesitamos, entramos a una segunda función que sería la función que gira en torno al empleo, ¿sí?, que es prácticamente pues lograr que todos los puestos sean cubiertos por el personal idóneo, ¿no? A eso quiere decir esa segunda función del empleo, ¿no? En esta segunda función, ¿sí?, entran otros 4 procedimientos anexos, ¿no? Es decir, esta función del empleo a su vez está segmentada, está dividida en 4 elementos o 4 procedimientos asociados. El primero de ellos es la etapa de reclutamiento, que siempre hay que tener en mente que el reclutamiento lo que hace es buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes que se presenten, ¿de acuerdo? Una segunda etapa dentro de esta misma función del empleo sería la etapa de la selección, donde se analizan las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de decidir, ¿no?, cuál de ellos, ¿no?, o cuál tiene mayor potencial para el desempeño de un puesto y posibilidades de un desarrollo futuro dentro de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Es una etapa propiamente de decisión, la etapa de la selección. La tercera, el tercer procedimiento que se asocia también a esta etapa de la función, a esta segunda función de empleo, es la contratación.
Y la etapa de la contratación lo que hace es o gira en torno a formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo, ¿no? Es decir, ya estipular las condiciones en un contrato de trabajo, ya sea de forma tácita o de forma escrita, ¿no? Y el último procedimiento asociado a esta función del empleo es la etapa de la inducción, que es donde se brinda toda la información necesaria al nuevo trabajador para que éste realice todas las actividades pertinentes y logre su rápida incorporación, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que cada una de estas etapas que entran dentro de la función del empleo serán analizadas de manera particular en futuras cápsulas, ¿de acuerdo? Para que igual lo tengan muy presente. Seguimos con una tercera función. Esa tercera función es la capacitación y el desarrollo. Y recuerden de que la capacitación y el desarrollo tiene por objeto ampliar, desarrollar y perfeccionar al trabajador para su crecimiento profesional en determinado puesto en la empresa o para estimular su eficiencia y su productividad, ¿no? Es darle más herramientas para su desempeño dentro de la empresa, ¿no? Una cuarta función, que es la administración de sueldos y salarios, ¿no? Que lo que busca es, pues, lograr, ¿no?, que la remuneración, es decir, que el salario o el sueldo percibido por cada trabajador sea adecuado a la importancia de su puesto, a su eficiencia personal, a sus necesidades y a las posibilidades de la empresa, ¿no? Recuerden de que todos estos principios de sueldos y salarios deben de garantizar los dos principios del derecho laboral, que es la equidad y la justicia social. ¿Bueno? Tenemos otra función, ¿no? ¿Sí?, que es la función de las prestaciones y servicios de personal, ¿sí? Y que las prestaciones y servicios de personal son actividades que realiza la empresa, nuestra empresa, y que están enfocadas a proporcionar al trabajador un mayor beneficio, ya sea en dinero o en especie, ¿no? De tal forma que pueda él satisfacer sus necesidades personales, ¿no? O bien tratar de ayudarles en los problemas relacionados a su seguridad y bienestar personal. ¿De acuerdo? Ese conjunto de prestaciones que están establecidas propiamente, ustedes saben, en las leyes vigentes, ¿no? Ya sea en la Ley Federal del Trabajo para las relaciones obreros patronales o la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado para el sector público, ¿no? Tenemos una penúltima función, que es la seguridad e higiene en el trabajo, que lo que hace propia o su función principal, ¿no?, gira en torno a reconocer, evaluar y controlar los factores del ambiente, ¿no?, factores psicológicos o de tensión, ¿no?, que provienen del trabajo y que estos pudieran causar enfermedades, accidentes o deteriorar la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Ese conjunto de medidas preventivas, ¿no? Y la última función de la administración del personal gira en torno a las relaciones laborales, ¿no?, que se ocupa principalmente de negociar con el sindicato, en caso de que existiese el sindicato en una empresa, los términos del contrato colectivo de trabajo o contrato ley según sea su caso, ¿no?, buscando de que estos contratos se apeguen lo más estrictamente posible a lo que se establecen en las leyes vigentes. ¿De acuerdo? Ok, bien. Finalmente, el último tema que vamos a ver que entra dentro de la administración del personal es esta perspectiva internacional, ¿no? Porque quizá a veces nos entra esa pregunta, ¿no? Nos hacemos esa pregunta si la administración del personal que se realiza de manera interna en los países es la misma administración, ¿no?, que se realiza a nivel internacional. En teoría, la administración de personal, tanto nacional como internacional, sigue las mismas metas y objetivos, ¿de acuerdo? Quizá la diferencia principal, ¿no?, gira en torno a que el área internacional los logros pueden ser impresionantes, pero los obstáculos que se pueden vencer son muchos más grandes que la nacional. Es decir, se pueden obtener muchísimos logros, ¿no?, desde un punto de vista internacional, pero los obstáculos por la misma dinámica internacional son mucho más grandes, ¿no? ¿Esto por qué? Por ejemplo, ¿no?, en el ambiente internacional hay un marco legal distinto, ¿no? En el ámbito nacional el marco legal no tiende a cambiar mucho, pero en el ámbito internacional sí.
Si nosotros nos citamos, por ejemplo, y analizamos leyes laborales europeas, ¿no? Vamos a encontrar que la ley en España, la ley laboral en España no es la misma que en República Checa y menos en Rusia, ¿de acuerdo? Entonces el marco legal es un poco distinto, ¿no? Otra de las cuestiones que hace diferencia, ¿no? Lo nacional a lo internacional, ¿no? Es de que la administración de personal desde un punto de vista mundial, pues tendrá que lidiar, ¿no? Con ciertas tradiciones, ciertas culturas que son totalmente distintas, ¿no? ¿Sí? Es decir, en general hay un mundo que difiere enormemente del suyo, ¿no? Es decir, lo nacional es distinto a lo internacional. Pero independientemente de esto, independientemente de estas dos perspectivas, ¿no? Aquella persona encargada de la administración de personal, ¿no? Sea un administrador, ¿no? O sea quien esté, en este caso, encabezando el área personal, pues se espera que este empleado, ¿no? Pues tenga este conjunto, ¿no? De habilidades, capacidades, ¿no? ¿Sí? Y que el administrador, sobre todo, ¿no? Pueda responder de manera positiva, de manera proactiva, ¿no? A estos retos, pues manteniendo una actitud flexible y de carácter, sobre todo, muy proactivo, ¿no? Es decir, el administrador debe estar lo suficientemente preparado para desarrollar de manera exitosa tanto la administración desde un punto de vista nacional como la administración del personal desde un punto de vista internacional, ¿de acuerdo? Con estos elementos terminaríamos nosotros esta primera sesión, esta primera cápsula, ¿sí? Les reitero, ¿no? Propiamente que en la descripción del video tendrán ustedes, ¿no? el acceso para la descarga de la bibliografía, ¿no? Para ampliar los contenidos de lo que se analizó en esta primera sesión, y también una vez que terminen la visualización de este video, ¿no? Vayan al enlace para realizar los ejercicios, ¿no? Que serían una serie de preguntas, de opciones, ¿no? Para evaluar propiamente esta primera sesión. Sin más ni más, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.